Dios les bendiga en esta mañana. Esta mañana damos gracias a Dios por su fidelidad, por que Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en esta mañana yo quiero dar a conocer este tema, quiero exponer este tema, un tema que venga a llenar tu vida, un tema que venga a fortalecer tu vida como cristiano en la fe. Quiero hablarte del tema, cómo es la fe en Dios. Y al hablar de fe es convicción, es hablar de un cristiano que cree en la palabra, que cree la doctrina. La fe mueve montañas. Esa fe puesta en Dios siempre traerá bendición, siempre traerá la petición que tú tengas, va a haber resultados. Entonces yo quiero darte a entender que la fe es la que mueve montañas. Y para ello vamos a estudiar Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en este texto encontramos una gran verdad que hoy la gente, que hoy el cristiano no entiende. La gente hoy en día quiere ver para poder creer, pero cuando realmente Dios nos dice que tenemos que creer para poder ver. Si tú no crees, no vas a ver. Entonces la gente quiere ver para creer. Gran error que tiene el cristiano, que tiene la gente. Por eso no se acercan a Dios, porque no vemos el milagro, pero realmente no estamos creyendo en Dios. Y en esta mañana yo quiero enseñar tanto al inconverso y al cristiano qué es tener fe. ¿Qué es tener fe? ¿En quién? En Dios. ¿Cómo es la fe en Dios? A manera de pregunta, ¿cómo es la fe? ¿O qué es para ti la fe? Si entendemos el significado de fe, vamos a comprender lo que Dios quiere para nosotros. Y quiero enseñarte a través de este mensaje cómo obtener esa fe. Vamos a contestar unas preguntas, vamos a contestar 3 preguntas claves en este sermón para poder entender qué es la fe. Hemos estudiado un texto ahorita, Hebreos capítulo 11, donde nos habla de la fe y el significado que tiene. Hay que analizar realmente esta gran verdad. Hay que analizar lo que nos dice la palabra de Dios. Hay que interpretar la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo puedo estar creyendo en algo sin tener fe, claro que sí. Podemos creer al doctor, podemos creerle al médico, podemos creer que nuestras finanzas van a ser mayores. Lo estamos creyendo tal vez, pero sin fe. Y vemos que sin fe también es imposible agradar a Dios. Y uno de los mejores capítulos en la Biblia que yo encuentro sobre la fe es el capítulo 11. Todo el capítulo 11 nos habla acerca de la fe, acerca de los grandes hombres que creyeron, que le creyeron a Dios, acerca de esos hombres que dijeron: sí, Señor, te creemos a ti, sí, Señor, necesitamos de ti. Cualquier estudio más profundo sobre la fe lo podemos ver ahí. Debería ser un estudio donde nos diera un ejemplo tanto a los hombres como a las mujeres de lo que es la fe. Lo que es la fe. Dios nos dice que tenemos que creer en su palabra. Dios nos dice que tenemos que creerle a Él. Y vamos a ver estas 3 preguntas que son claves para poder entender qué es la fe. Y la primera pregunta es: ¿cómo es la fe? ¿Realmente usted sabe cómo es la fe? ¿Realmente usted sabe qué es fe? En el Hebreos 11:1 lo acabamos de leer. La fe, la certeza de lo que se espera. Muchas veces nosotros pedimos
Muchas veces nosotros anhelamos, pero nos desesperamos. Queremos las cosas ya. Queremos las cosas en tiempo. Pero Dios siempre tiene todo en control. Dios siempre tiene todo a tiempo. Cuando tú empiezas a tener paciencia y empiezas a creerle a Dios, vas a entender qué es fe. La fe también es lo que no se ve, pero se cree. Entonces, ¿cómo es la fe? Lo que se ve, pero no se cree. ¿Cómo es la fe? Esperar los tiempos de Dios. Creer los tiempos de Dios. Esperar su voluntad. Creer en su voluntad. Eso es la fe. ¿Cómo es la fe? Eso es la fe. Eso es la fe en Dios. Esa es la fe puesta en Dios. En nadie más que en nuestro Creador. En nadie más que en Dios. Y a través de este mensaje entendemos eso. ¿Cómo es la fe en Dios? Segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo adquirimos fe? Y para poder responder esta pregunta, vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo adquirimos fe? Escuchando. La fe es por el oír. Hay que estar en constante comunión con Dios. Para poder adquirir esa fe, hay que estar escuchando su palabra. Hay que estar escuchando con el corazón. Son dos cosas. La fe es por el oír y tengo que escucharla con el corazón. No simplemente que entre por mi oído y salga, sino que yo la escuche, que se penetre en mi corazón para poder adquirir esa fe. Esa fe que solamente tenemos que ponerla en Dios. Esa fe que simplemente tiene que estar en Dios. En nadie más que en Dios. Tercera pregunta. Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Cómo se puede tener fe? ¿Cómo se puede tener fe? Y esta pregunta es muy común en lo personal. Me la han hecho. ¿Cómo puedo yo tener fe en algo que no veo? ¿Cómo puedo tener yo fe en algo que no puedo tocar? ¿Cómo puedo tener fe? Pero vayamos a la primera pregunta. Es creer. Para yo tener la fe, tengo que creer. Y para entender la respuesta de esta pregunta, Romanos capítulo 2, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos reparte. Dios nos da ese regalo de la fe, es un regalo, lo podemos ver en este versículo, es un regalo de Dios. ¿Cómo la puedo obtener? Es el regalo, Dios ya me lo dio, tengo que creer. Y Efesios capítulo 2, para reforzarlo, capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo, pero también es un don por gracia, un don por amor para nosotros. Entonces la gente dice eso. ¿Cómo puedo tener fe? Dios nos da ese regalo. Dios nos da ese don por gracia. Pero nosotros tenemos que tomarlo. Nosotros tenemos que aferrarnos a la fe en Dios. Tenemos que decirle, Señor, confío en ti. Deposito toda mi confianza en ti. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Haz lo que quieras conmigo. Mi enfermedad está en tus manos. Mis finanzas
están en tus manos. Mi trabajo está en tus manos. Depositar todo en Dios va a fortalecer nuestra fe en Dios. Depositar todo en Él va a hacer que cada día crezca más esa fe en Dios. Esa fe que Dios nos la ha regalado. Esa fe que ha sido por don. La fe puesta en Dios. Dios ha hecho amplia provisión para cada uno de nosotros. Cuando le creemos, claro. Para suplir todas las necesidades de nuestras vidas. Él nos promete una provisión llena y abundante. Él siempre nos quiere tener en abundancia. Pero depende de nosotros si la pedimos y la tomamos. Depende de mí si yo voy a querer esa fe, si yo voy a abrazar la fe en Dios. Entonces entendemos, son tres preguntas. Son tres preguntas. La primera pregunta, ¿cómo es la fe? Creer. ¿Cómo adquirimos la fe? Por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo se puede tener fe? La fe es un regalo. La fe es por donde la gracia. Eso es fe. Apliquemos la fe en nuestra vida. Digámosle, Señor, aquí está mi vida. Señor, todo te pertenece. Todo. La gente también en el día de hoy cree que Dios ya no hace milagros. Cree que Dios no puede sanar a una persona de cáncer. Cree que Dios no puede bendecir las finanzas. Porque no están teniendo fe. Porque no están creyendo en Dios. Porque simplemente se están basando en sus fuerzas. En el yo. Yo puedo. Yo puedo. Sí, Dios está conmigo, pero yo puedo. ¿En quién estamos creyendo entonces? ¿En quién estamos depositando la fe? ¿En quién? Solamente es Dios quien nos puede sostener. Solamente es Dios quien puede estar con nosotros. Te lo acabo de mencionar. Él nos promete provisión llena. Y no tan solo llena, sino abundante. Dios nos quiere tener bendecidos. Dios nos quiere prosperar. Y no hablando de una corriente de prosperidad que tú le des a Dios. Porque realmente Dios no necesita. Pero Dios quiere darte. Pero Dios quiere que también le des en sacrificio tu espíritu. Que tengas una comunión. Que tengas una devoción con Él. Yo te invito a que puedas depositar esa fe en Dios. Yo te invito a que puedas decirle, Señor, sí, Señor. Yo sé que tú puedes estar en mi vida, Señor, sí, Señor. Yo sé que puedes sanar mi enfermedad, sí, Señor. Yo puedo creer en ti, Dios, sí, yo puedo creer en ti. Yo sé que estás en mis finanzas, sí, Señor. Creo en tu palabra, creo en ti, Señor. Lo que harás en mí, yo lo creo. Señor, aquí está mi vida. Tómala, úsala tal como es. Entonces, ¿cómo es la fe? La fe es creer con firmeza. La fe va a mover montañas. La fe hace visible lo invisible. Hace posible lo imposible. Mi invitación es esta, que tú puedas creerle a Dios. Que tú puedas decirle, no lo pienses más, Dios está escuchándote, Dios quiere llenarte, creerle a Dios y serás bendecido. Créele a Dios y nada
te faltará. Es una promesa de Dios. La fe es Dios. Dios les bendiga.